Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Jorge Deniri, doctor en Historia. Él es también director del Archivo Histórico de la provincia de Corrientes y autor o compilador, mejor dicho, de un libro que salió recientemente que recoge cartas del general Manuel Belgrano. Entiendo que son cartas que hasta el día de hoy no habían sido publicadas. Jorge, ¿cómo estás? ¿Es así? Bien, exactamente. En el archivo hay 45 documentos que Sí, tienen la firma de Belgrano. bien. Algunos son, digamos, por ejemplo, en una súplica, Belgrano pone una orden tajante en el costado para que se cumpla y la firma. Otros son una correspondencia más formal, la mayoría absoluta. Sí, Y de todo ese epistolario, sí, se publicaron en el año 1910, la provincia hizo un álbum de sí, documentos del archivo como conmemoración del centenario, con reprografías eh, hechas por Ingenberg, que era el principal fotógrafo que había en ese momento en Corrientes. sí. Esas cartas se han vuelto a publicar también, Ajá. ¿no es cierto? Ya publiqué 27, que son las que Belgrano escribe, dirigidas a Elías Galván, que era Sí. el oficial logístico, por decir así, que le designa la Junta Gubernativa en Corrientes para que lo apoye en la campaña del Paraguay. Bien. Porque un poco hay que entender que había tres centros de poder posibles en ese momento en lo que era esta parte de la América Española: Sí. Montevideo, Buenos Aires y Asunción. Va a Bien. terminar prevaleciendo, como todos sabemos, Buenos Aires, pero por eso ni bien empieza la revolución, Buenos Aires manda columnas auxiliadoras, angaú, como se dice en Corrientes, que eran columnas de hombres armados que iban a apoyar a los que pensaban en la revolución por la fuerza. O sea, no hay ninguna revolución que se haya hecho repartiendo flores, salvo la de los portugueses, la revolución del clavel, aquella, ¿no es cierto? No sé hasta qué punto, pero bueno. Pero la cuestión es que O sea, hay, discúlpame, Jorge, ¿no era un hecho obvio que el centro tenía que ser Buenos Aires? ¿No era algo obvio en aquella época que no, la nueva realidad tenía que tener una capital en Buenos Aires o había una disputa acerca de dónde iba a estar el gobierno, en Asunción o en Montevideo? ¿Cuál es el tema ahí que... ¿quién iba a prevalecer? No nos olvidemos que cada una de esas ciudades tiene además una impronta económica. La rivalidad entre Buenos Aires y Montevideo era una rivalidad comercial. La Claro, rivalidad con Asunción también, aunque Asunción había empezado a retroceder ya, se empieza a hilar, yo diría que bastante antes de 1810, ¿no es cierto? sí, Y por eso es que justamente se crea una gobernación independiente prácticamente y se convierte en virreinato. Esa es la idea que tuvieron siempre los porteños, de que el centro del mundo estaba en Buenos Aires. Cuando se produjeron las invasiones inglesas, justificaron después, en 1810, la justificación famosa esa de la gestión de negocios, es que Buenos Aires se había hecho cargo en nombre de todas sus hermanas, los pueblos, como decían. sí, Bueno, es una forma de verlo, pero en el interior no lo veían así. claro. Y, creo que hasta el día de hoy los paraguayos se reivindican a sí mismos como madres de ciudades. No es tan así tampoco, porque la rivalidad con Corrientes, por ejemplo, para 1810 era muy fuerte. Los problemas que había por ejemplo, entre Pedro González, o sea, la zona del Ñembucú, por decir así, todo el pedazo de territorio que va desde Candelaria hasta el Paso de la Patria. Sí. Eh, Había una disputa ahí, porque Corrientes fue la primera en entrar y bueno, y al final después perdió ese territorio a favor de los paraguayos. Pero no, como dicen los españoles, la pelota estaba sobre el tejado, podía caer para cualquiera de los dos lados. O Bien, sea, y Montevideo era muy poderosa. Tenía justamente la gran preocupación de los porteños era no solamente tenía un comercio muy potente, se había fortalecido más todavía porque todo los ingleses después de la segunda invasión dejan en Montevideo todo lo que habían traído los comerciantes ingleses con la idea de montar
lucrativo negocio en el Río de la Plata. Eso lo fortaleció. Así que en realidad siempre el de Buenos Aires ha estado convencida que tenía un derecho especial sobre respecto de los demás, pero eso no quiere decir que el resto lo viera igual. Perfecto. ¿Cuál es el contenido de las cartas de Belgrano? Las cartas que yo he trabajado son eminentemente la comunicación de un superior hacia un subalterno. Bien. Dándole órdenes, reconviniéndolo en algunos casos, y comunicándole las noticias que él piensa que tiene que conocer. En la segunda parte la primera entrega, que es la que ya está circulando, es la revista número 7 del archivo. Sí. Yo tomé las cartas en forma lata, ¿no es cierto? No me metí con otra cosa, las analicé a las cartas en cuanto a correspondencia de índole eminentemente militar. Sí. Y abarcan desde que Belgrano sale de Paraná, Santa Fe, hasta que llega a Candelaria y se prepara para cruzar el río hacia el territorio paraguayo. Las segundas, que son 17 cartas, 17 cartas, es otra cosa, es lo que sucede cuando él está con los pies puestos sobre el territorio del Paraguay. Y yo hice un estudio comparativo de esas cartas con el epistolario belgraniano publicado por el Instituto Nacional Belgraniano en la década del 80-90 y por el Museo Mitre en 1914, el tomo número 3, que es en el que está toda la correspondencia que Belgrano intercambia con la Junta Gubernativa en su expedición al Paraguay. Ajá. Y entonces es un estudio comparativo porque a Galván le dice una cosa, pero no le dice todo lo que piensa ni lo que está por hacer. A la Junta sí. Es notorio, claro. Aparte de otra cuestión interesante que a mí me ha quedado claro después de leer toda esa correspondencia, es que Belgrano era eminentemente porteño. O sea, él piensa en clave de Buenos Aires. Sí, lo dijiste la vez pasada, sí. Bueno, todo lo demás está en segundo término para él. Y tiene una opinión bastante pobre de los correntinos, de la gente del interior. No es despectiva, los considera menos capaces que los porteños. En materia militar lo dice, él solamente puede confiar en la gente que ha llegado de Buenos Aires. Directamente lo escribe. Y hoy estaba leyendo una correspondencia de él en el Ejército del Norte. Estoy leyendo mucho italiano para tratar de entenderlo mejor. Y él dice directamente que él siente Buenos Aires y sus alrededores, que ese es su lugar en el mundo, como dijo aquella película de Lupi, ¿te acordás? Un lugar en el mundo. Sí. Ese es una pegada total. Todos tenemos un lugar en el mundo. Sí, es una frase que ahora se usa mucho, eso de mi lugar en el mundo. Ahora se puso de moda la frase, digamos. Se puso de moda y para mí está muy bien, es muy exacta, muy concreta. Ajá. Y bueno, el lugar en el mundo de Belgrano era Buenos Aires. Claro. Aparte, él en ningún momento actuó de una forma diferente a las órdenes que le daban de Buenos Aires. Él cumplía fielmente. La prueba está de cuando el gobierno... ¿No es que desobedece cuando le obligan a retroceder a Córdoba? San Martín desobedece, Belgrano en ningún momento. No desobedece. Es otra cosa. Vos me estás hablando de la batalla de Tucumán. Sí. Cuando él pelea, a pesar de que le habían dicho, lo que pasa es que ahí está primero el buen sentido del comandante, que está en el terreno, él está parado sobre la tierra viendo a sus enemigos. La gente de Buenos Aires no sabe lo que está pasando. Y segundo, los tucumanos le pidieron, por favor, más o menos de rodillas, que se quedara y peleara. O sea, que respondió a un clamor popular. Pero desobedece. Desobedece. Sí, no era la orden que tenía. Claro. Probablemente si no hubiera ganado hubiera tenido problemas. Los tuvo igual. Lo enjuiciaron. Claro, lo enjuiciaron después de la campaña al Paraguay, lo sometieron a juicio. Y solamente cuando lo designaron para que volviese a ir al Paraguay, dijo, bueno, pero antes que nada resuelvan esto, porque todavía estoy encausado. O sea, la abnegación de Belgrano no tiene nombre. Por parte es un tipo que estaba siempre enfermo. O sea,
no podía montar a caballo. Por ahí estaba leyendo que para poder irse a hacer cargo del ejército del norte, como nunca le daban un marco, parece que ese es un problema endémico en la Argentina, haga y después pase la cuenta y a ver si alguna vez le pagan. Te paso algunas preguntas que me llegaron para vos, Jorge, ¿te parece bien? Sí, por supuesto. Bueno, Belgrano y Artigas. Me encanta eso. ¿Y sabes por qué? Porque te voy a mostrar. Esto que está acá Sí. es una carta de Belgrano que falta del archivo. Que no está, debería estar y no está. Ajá. Y la copia me la dio un amigo. O sea, me parece importante porque justamente yo te hablé de una primicia, me parece a vos. Sí, sí. Esta es la primicia. Ajá, ¿y qué dice? Ahí está. A ver. Es sabido que don José Artigas, oficial al servicio del gobierno insurgente de Montevideo, ha pasado el Uruguay con pliegos para el Paraguay. A su ida o regreso importa aprehenderlo en cualquiera modo que sea. Y, por tanto, a toda persona sospechosa debe detenerse mientras no acredite quién es y su residencia fija. Y después Dios guarde, bla, bla, bla. O sea, la relación de Belgrano con Artigas, para Belgrano, Artigas era un bandido. O sea, lo quiere meter preso. Claro, le ordenaron. No te olvides la pelea que de Artigas era con Buenos Aires. Bueno, explícame un poco la relación de Belgrano con Artigas, si tal relación existió, y cómo veían... Ninguna. Ninguna. Esa es la relación trascendente, es esa. O sea, no hay una relación cercana ni que eran amigos, no, eso no es cierto. Bueno, está bien, entonces, ¿cómo veía cada uno, las diferentes formas de ver cada uno el momento que estaban viviendo? Yo no sé si, te aclaro una cosa, yo me considero artiguista. O sea, sí, lo sé. Creo que Artigas es el más puro de los revolucionarios que tuvo la mala suerte de que no era tan competente como militar que como estadista y lo derrotaron. Y la derrota siempre es un problema para las propias ideas, pero era un tipo, el único tipo al que el Congreso norteamericano en aquella época le hizo un reconocimiento. Era una... aparte, no sé, yo me he pasado mucho tiempo leyendo las cosas de Artigas, a ver dónde renqueaba, y no lo encuentro nada. Ahí no hay ningún vuelto, no hay ninguna valija, ningún paquete de dedos, nada. Al contrario, una pobreza, una prístina, una transparencia total y una entrega absoluta a la causa, a lo que él creía que era lo que había que hacer la revolución. En su estilo, Belgrano es lo mismo. Lo que pasa es que Belgrano es un hombre que Artigas era su propio jefe. Belgrano cumplía las órdenes que le daban, digamos, lo que hoy llamarían la superioridad, ¿no es cierto? Él era uno de los vocales de la Junta, pero al mismo tiempo era el más leal ejecutor de lo que la Junta le ordenaba. Pero bueno, ¿cómo veía Artigas el momento y qué significa ser artiguista en todo caso? Es un proyecto distinto. Los correntinos compraron la idea de Artigas, tal vez sin darse cuenta. La frase esa que Mitre es el que la reivindica, Ayerecó Cuajacatú, que está mal dicho, se equivocó el tipógrafo, es Ayerecó Cuajacatú, o sea, saber tenerse y gobernarse. O sea, yo me gobierno y yo manejo mi plata. Autarquía económica y autonomía política. Esas son las ideas de Artigas. Y son unas ideas que corrieron como un reguero de pólvora, especialmente en las campañas, mientras que en las ciudades estaban los patriciados que tenían relaciones comerciales y inclusive familiares con Buenos Aires, eso era mala palabra. En Corrientes, los que traen las ideas de Artigas son los oficiales de Belgrano, que Belgrano se lleva al sitio de Montevideo y ahí lo conocen Artigas. Después vuelven con esas ideas y entonces la campaña, o sea, hay que agarrar lo siguiente, en aquella época la relación demográfica entre la campaña y la ciudad era totalmente favorable al campo. Claro. O sea, la absoluta mayoría de la gente vivía fuera de la ciudad. Claro, claro. O sea que el peso del artiguismo en Corrientes entre 1815 y 1820 fue muy grande. ¿Por qué? Inclusive el epicentro del artiguismo era la localidad de Saladas, donde nació el sargento Cabral, de la cual es originario el gran historiador correntino Manuel Florencio Mantilla,
y uno de los grandes gobernadores, que fue el que hizo la primera ley de educación del país, que fue Juan Gregorio Pujol. Ahí ese era el epicentro del artiguismo. Ahora, ayúdame a entender, Jorge. Artigas habla de la autarquía, de la autonomía política y económica, refiriéndose a qué, a las provincias que existían en aquel momento. No te olvides que las provincias empiezan a existir más o menos para esa época. O sea, Corrientes, la primera declaración de independencia, sí, bajo la protección de Artigas, la hace el Cabildo de Corrientes en 28 de abril de 1814. Mucho antes, o sea, no el 1816. Por eso que Corrientes después no está. En el 16 sigue formando parte del proyecto artiguista de la, ¿cómo se llama?, de la Liga de los Pueblos Libres. En el 15 es, ¿no es cierto?, cuando lo hace el artiguismo. No están los documentos, eso es una cosa que está discutida. Lo de Corrientes sigue está y están las actas capitulares. Está el pedazo de acta del Cabildo en la cual los cabildantes proclaman, ¿no es cierto?, la autonomía de Corrientes. En el año 14, el gran enemigo de Artigas fue Zarratea. Es el que hizo que le pusieran precio a la cabeza de Artigas, toda la historia que conocemos. Sí. Pero Zarratea, interesante, ¿no es cierto?, señalarlo, era el suegro de Bullard, el famoso corsario de la Argentina. Sí, que llegó a California y todo eso. Bueno, Bullard y Zarratea, ellos contrataban el barco, ponían la plata y el barco salía, y después que lo que Bullard traía, que era flor de Piracambú, como se dice acá, ¿no es cierto? Dice, me parece que esa bandera es española. No, es decir, y mirarla bien. Anda mal de la vista, adelante. Y eso lo llaman Piracambú ustedes. Sí, Piracambú, diente de leche. ¿Diente de leche? O sea, digamos... Sí. Uy, ese fulano, un bandido. Y un héroe de aquella época, un Lord Cochrane, ¿no es cierto? Sí, un corsario, uno de estos, sí. Un pirata con patente. Un pirata con patente, exactamente. Con documento de identidad. Está bien. Y entonces, Zarratea es el que hace el acuerdo del Pilar, el que lo seduce, el que lo después de Cepeda, cuando las caballerías de la campaña, ¿no es cierto?, entrerriana, y también ahí es una de las cosas en las que pelearon los indios de Andresito, bajo las órdenes de Campbell. Dicen que la carga principal ahí en Cepeda la hicieron los hombres de Campbell, con él al frente, el famoso irlandés pero después Cepeda es una gran victoria del interior, que se invalida completamente porque en el Tratado del Pilar, ¿no es cierto?, lo dejan de un costado a Artigas, y lo fabrican a Ramírez, que era mucho mejor soldado que Artigas, pero tenía bastante menos escrúpulos. Y inclusive le van a dar la escuadrilla de Monteverde, para que acabe con Artigas, para que se apodere del río. Todo eso lo hace Zarratea, que era el hombre, digamos, yo diría que es el principal adversario que tiene Artigas en cuanto a algo personal. Buenos Aires no lo quería. Las cosas que dicen de Artigas son muy fuertes. Uno después lo ve a Vicente López cuando lo escribe también, que lo habla de Montaraz, qué sé yo. Yo pienso que no sé hasta qué punto, ojo que también pienso lo mismo de Artigas y San Martín, la relación de Artigas. San Martín era un hombre extremadamente disciplinado y que tenía un concepto de la autoridad muy verticalista, muy de soldado. Y las tropas de Artigas eran irregulares. Claro. No sé hasta qué punto lo habrá visto con simpatía eso. En principio, la idea de que había una gran amistad, sí es cierto que intercambió correspondencia con Stanislao López, fenómeno, pero que él reivindicase la figura de Artigas o el activismo, no lo creo. Son dos conceptos diferentes. O sea, San Martín para mí fue la espada necesaria, el militar de carrera que podía convertir en triunfos, ¿no es cierto?, las acciones en el campo de batalla de fuerzas que eran mal adiestradas, irregulares. Él fue el que los obligó a utilizar la lanza, ¿no es cierto?, y utilizar el segundo, o sea, acá, lo sé.
el regimiento de granaderos a caballo era una unidad de SIGA, era una fuerza especial. Claro. Y fue un elemento de prueba. Por eso es que es tan importante la prueba que la hacen en San Lorenzo. A partir de ahí no solamente no quedó ninguna duda que no era un espía español, sino que aparte de eso demostró, ¿no es cierto?, la capacidad que tenía lo que él había creado para luchar y vencer. O sea, por eso claro. Está bien el correntino ese que no se Mamé dice que en San Lorenzo nació la leyenda de San Martín, ¿cierto? No hay ninguna duda. Es un combate, tiene un tamaño reducido, pero la significación que tuvo es mucho mayor. En el caso de Belgrano, yo creo que yo soy profundamente, siento una admiración profunda por la abnegación de Belgrano. Esta mañana estaba leyendo como el tipo tiene que irse a hacerse cargo del ejército del norte, no tiene cómo irse porque no le dieron plata. Entonces alquila un carruaje del único equipo que le pilla, que no tiene que pagarle en ese momento. Se va con el carruaje cuando llega al río Pasaje, que va a cambiar de nombre después cuando él triunfe, se va a llamar Juramento. Cuando llega al río, se le desbarata el coche y quedan solamente las 4 ruedas, los 2 ejes y las 2 varas. Toda la caja se la llevó el agua. Y aparte claro. Está permanentemente enfermo, tenía problemas de salud y el ejército estaba preocupado el día de, no me acuerdo si es en Tucumán o Salta, porque el general se había levantado escupiendo sangre y no sabían si iba a poder montar a caballo. Después al final sí pudo. El heroísmo. Qué bárbaro, ¿no? Hay un francés, Bayardo, el famoso Pierre Bayard, el caballero sin medio y sin tacha, que dejó una de esas frases para la historia, ¿no es cierto?, que dice: la adversidad y un corazón valeroso son la fórmula del honor. Belgrano. Lo derrotan y al rato el tipo está rezando el rosario con todos sus soldados, porque era muy religioso, y preparándose para pelear de vuelta. ¿Cuántos son? No importa. Da lo mismo morir a los 40 que a los 60. O sea, las pocas frases así de expresiones empáticas que él ha dejado son todas indicativas de un individuo con una moral a toda prueba, la moral económica, ni hablemos, ¿no es cierto? O sea, para hacerle una lápida tengo que sacar el mármol de la cómoda, tengo que pagar el médico con el reloj. De ser una de las fortunas que había en Buenos Aires, tuvo que pedir camisas prestadas para poder viajar porque ni eso tenía. La plata que le dieron de premio la dejó para hacer escuelas que se hicieron, creo que hicieron 1 o 2 en la época de Menem recién. En la época de Menem. Sí. Y todavía quedan 4 por hacer, no sé cómo era una cosa de esas, quedan 6 en total. Ahora, yo te pregunto, Jorge, ¿por qué Buenos Aires, habiéndolo nombrado a él general, no le da los medios? ¿Por qué este regateo permanente que uno ve, tanto con Belgrano como con San Martín? Parece que a Buenos Aires no está decidido a hacer lo que quiere hacer. No es Buenos Aires, eso está en nuestro ADN. Eso está en nuestro ADN. Yo estoy acostumbrado. Escúchame, yo fui soldado 20 años. ¿Vos te crees que alguna vez tuvimos los medios que necesitábamos? Yo no, es porque somos así, no se puede decir es fulano, es mengano, es el... ¿Por qué en Malvinas pasaron hambre mientras los camiones con todo lo que había para comer se podrían en el puerto argentino? Por falta de calentamiento para repartirlo. O, como me contaba un compañero, que tenían una cucharada de dulce de leche por día en la Gran Malvinas, que se salvaron gracias a los helpers. Somos así. Por eso es que San Martín dice: no tenemos plata, no tenemos... Cuando tuvo que manejarse él, San Martín como estadista, hay que estudiarlo, agarró Cuyo y lo convirtió en un lugar, y lo manejó como un dictador, era un virrey con una autoridad absoluta. Pero ¿qué pasaba? A las 4 de la mañana él estaba en su oficina con el mate en la mano, y donó la mitad de su sueldo, y o sea, exigía lo mismo que él daba, pero no era por lo que le... siempre pasó eso, siempre hemos estado con la cuarta al pértigo. No es nuevo eso, no es la historia argentina. Uno lee las memorias del comandante Prado, o sea, lee lo que se ha escrito sobre la guerra en el desierto, la época durísima de los fortines, con tipos y salían a volar. Por ahí les pagaban todos juntos los sueldos de 2 años. Pero ¿qué pasa? Había tantos que habían muerto que la plata volvía. Es conmovedor leer
los escritos de los que estuvieron en es la historia argentina, somos nosotros. No sé, ojo, yo me considero, estoy profundamente orgulloso de ser argentino. No sé qué es lo que me gusta más de mi país, si sus virtudes o sus defectos, pero los defectos que tenemos son casi terminales. Y tener que arreglárselas sin plata es una cosa absolutamente normal. Y bueno, las maestras, ¿cuánto tiempo han sido las maestras las reinas de la rifa y de la kermés? Sí, y han hecho funcionar así las escuelas. Siguen así, siguen funcionando así. Bueno, pagando de su bolsillo mi madre, me acuerdo, ella con su delantal que estaba almidonado, que parecía de madera, de tan duro, y de cristal por cómo brillaba, y ella, con las láminas que había hecho, ella pagando con su plata la cartulina y el papel lectográfico, y lo que se te ocurra. Es nuestro ADN eso. No sé si tenemos que exhibirlo como un orgullo, porque un pueblo que se basta a sí mismo, también por eso que tenemos una burocracia tan inmensa, la podemos alimentar porque la plata que tendría que ir para hacer todas esas cosas, la usamos para pagar a los burócratas. Y bueno, claro. Es nuestro ADN. Y es así, ya desde el vamos es así. No es nada sorprendente. Y yo admiro la negación de gente como Belgrano y la capacidad de gente como San Martín. Pues San Martín se creó los medios, él, para poder más lo que le mandaron. Más lo que él consiguió, más que desangró Cuyo, porque los parece que tienen legítimo derecho los cuyanos a sentir que la campaña a Chile es una campaña que la hizo Mendoza, San Luis y San Juan. San Luis puso los hombres, sobre todo, porque San Martín y el que tenía ahí de teniente de gobernador, que era Colla, la vaciaron de hombres para poder remontar el ejército. Hay un trabajo muy lindo en un congreso llevaron unas puntanas que se llama Pobres Mujeres de San Luis, que cuentan el drama de las mujeres, que como en San Luis no hay hombres, cada vez que los indios necesitan mujeres van a elegir, a ver, esta, vení para acá. Hacen un maloncito y se llevan las mujeres de San Luis. Tenemos historia, y eso no es una historia fácil, no es una historia escrita, digamos, con tinta dorada, es una historia de sacrificios y de sangre también. O sea, a ver si entiendo esto del ADN. Somos un país que está lleno de talentos militares, no sé, científicos, docentes, de todos los sectores, y que están un poco abandonados a su suerte porque aquellos que deben apoyar esas obras no lo hacen. Algo así. Hay una foto del laboratorio de Leluar en el que se ve una silla que tiene una pata atada con alambre. De Leluar. De Leluar. O sea que nada nuevo. Ahora vos mirás el Quijote y ves la dedicatoria del pobre Cervantes, un tipo que vivió famélico. O sea que a ver si le tiraba unos mangos el tipo al que él le dedicaba el libro. Y por supuesto no hay artículo que le dio. Y ni siquiera sabemos exactamente si los restos que han encontrado tienen algo que ver con Cervantes. No sé. Sí. Eso somos nosotros. Ahora hay que reconocerse así, no nos podemos hacer los maravillosos, pero tenemos esos defectos. Por ahí al fijar prioridades y demás, yo creo que el problema de los educadores, el problema de los educadores en serio, no los cobrasueldos ni los tipos que están especulando. Yo tengo 24 años de docente, después de haber sido soldado 20 años, y no estoy hablando de la gente que está especulando con cuánto puede faltar, cuántos días de licencia puede tomarse, el parte de enfermo, sí. El sindicalista llame a hacer paro. No, estoy hablando de la gente que trabaja contra viento y marea y empuja el carro. Siempre con el que cree que le va a conseguir o que tiene derecho a esperar, no tiene que poner una parte, lamentablemente. Yo me saco, no se usa más sombrero, pero simbólicamente me lo saco ante todos esos argentinos que día tras día, desde la mañana hasta la noche, trabajan y no aflojan. Y no tocan la guitarra y cantan. Porque nosotros somos un país donde hay mucha gente que se desgarra el pecho, que se agarra la pala, y no. Y este es un país en el que hay demasiados jefes por ahí. Vos, disculpame, te iba a hacer una pregunta personal. Fuiste 20 años soldado,
¿En qué forma? ¿Perteneciste al ejército o no sé? Yo soy capitán retirado. Bueno, O no sea, sabía eso. cuando me fui del ejército, en realidad me fueron. El problema en esa época había una cosa que se llamaba CIF, situación irregular de familia, me echaron. Entonces me puse a hacer otra cosa, porque mi apellido es italiano, yo sí necesitaba comer. Así que me puse a estudiar, me conseguí un trabajo de preceptor en una escuela. Ah, Con mucho esfuerzo y trabajando en 2 lugares distintos, me recibí de profesor. Después empecé ahí a hacer otra cosa. Yo he sido más de la mitad de mi vida docente y me he dedicado a esto que hago ahora de la historia, pero toda la primera parte de mi vida fui soldado. ah, Un oficial subalterno cubriendo guardias, cubriéndose, haciendo acuartelado, o sea, la vida. Y yo saqué la cuenta con un suboficial amigo una vez que nos sentamos a tomar un café, estábamos viejos los dos, él ya murió. Y, y de 20 años de servicio, 15 los pasamos encerrados en el cuartel. Entre las guardias, las semanas, los retenes, los acuartelamientos, las maniobras, entonces 15 años atrás, atrás del muro. Es una vida dura, evidentemente, ¿no? Y además ganábamos. Yo me recibí de subteniente, ganaba 27.500 pesos y un vigilante ganaba 33. Los muchachos decían en broma, che, capaz que es mejor ir a tocar el pito en la esquina que estar acá. Pero lo que pasa es que no estábamos ahí adentro por lo que nos pagaban. Nadie. claro. Es lo mismo que la maestra que está en el medio de la nada, yendo en un burro que sabe cuántas horas para ir a dar clase en un rancho. Sí, 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 sí. Ella tampoco está ahí por lo que le pagan. No me digan eso porque me cuesta mucho peor. Es un poco triste lo que decís esto del ADN. Aparte, como es ADN, el ADN, vos sabés que no se cambia. No, Y no hay... bueno, cada uno tiene que Pero convivir bueno, con su sí. vos decís que, a ver, una foto del Eluard, premio Nobel, en lugar de tener un laboratorio de primer mundo, una silla atada con alambre, que bueno, es signo de lo que, De nuestras realidades. de nuestras realidades, ¿no? De calentar el café en una lata de dulce de durazno, o sea, de siempre lo atamos con alambre. O Atado sea, con alambre. hay una canción. Vos sabés que Leluar, creo que fue Leluar con Borges, los que inventaron la salsa golf. No sabía eso. Y como no tenían, digamos, mentalidad comercial, después decían, pensar que con esto podía haber financiado todas mis investigaciones. Claro, pero no es el único. O sea, vos fijaste Favaloro, por $1.000.000 roñosos que no le quisieron dar, no voy a Exactamente. decir quién, ¿no es cierto? Se tuvo que suicidar. Favaloro, claro, es un ejemplo de actor. Favaloro. Él lo dice en su Tipo, despedida, lo dice, lo dice. un tipo que, ahí estaba leyendo la biografía de Ilía el otro día, un tipo que el padre le dijo, vos tenés que ir a estudiar, porque era un tipo del campo. El padre era un lechero, no sé qué, el tipo médico, pero aparte un médico que no cobraba, un tipo que hemos producido ese tipo de gente. Está lleno el país de gente que su dinero lo volcó a hacer cosas. Lo utilizó para hacer algo más grande que ellos mismos. Rawson donando la sala del hospital y le pusieron el nombre de él después, porque por supuesto, eran tipos que iban y se echaban. Teníamos gente como Alvear, que cuando vino la española la princesa no sé qué, y resulta que se fue la mano en los gastos. Y en esa época no malversaban, no era que sacaban de un lado para ponerle nombre. Entonces le pregunté, ¿y esto de dónde lo vamos a pagar? ¿De qué cuenta, señor presidente? De esta. Sacó la chequera de él y le encargó un cheque, tomá. O el otro que dijo, no, se estaban pintando la casa de gobierno y se estaban haciendo los agasajos en la casa de él. Sí. Entonces después le cae el sommelier de la casa de gobierno con una serie de botellas de vino. Estas son para reponer las que se consumieron de su bodega, señor presidente. Dice, en la casa del presidente la República Argentina no paga nada. Llévese todo eso después. Teníamos eso, el almirante Belvedere, el almirantazgo inglés le entregó un cheque de 50.000 libras, él el que fue a buscar dos de los barcos. Y él lo endosó y le dijo,
gracias, póngalo en la cuenta de la Marina de mi país. O sea, teníamos ese tipo de gente. Richeri, cuando compra los Mauser, la coima de la Mauser la usó para comprar campo de Marte y se lo dio al ejército. Todas esas cosas por ahí. Zacarías Sánchez, vamos a hablar, yo conozco mucho de militares porque yo fui soldado, pero vamos a hablar de civiles. Zacarías Sánchez. Zacarías Sánchez era el correntino que fue el sucesor del Perito Moreno. Cuando el Perito Moreno sale de acción, entra Zacarías Sánchez, conocido mundialmente. Le dieron como premio, por sus trabajos, después que hizo toda la cordillera, todo el trabajo con Chile, como premio le dieron una lonja de terreno que más o menos empezaba en Corrientes y terminaba en Salada. La devolvió por telegrama. Yo tengo mi sueldo, no me ofenda. Y después cuando Mitre lo llamó y le dijo, ese agujero que está arriba, que fue sometido de la Tarica, en el mapa se ve la muesca esa que tiene el mapa argentino, cuando eso se perdió por una decisión, bueno, Mitre le dijo, vamos a dejárselo a los bolivianos, siempre es mejor resignar unos miles de leguas a una guerra. Entonces él le dijo, mi firma no va a estar jamás puesta bajo un documento que resigne soberanía de mi patria. Renunció y se fue. Nadie lo conoce. Zacarías Sánchez, un correntino ignoto, una cantidad de obras en francés, en italiano. Hemos producido, ¿no? Tenemos, o sea, yo creo que tenemos y vamos a seguir teniendo grandeza, porque si no no me voy a poder hacer. Lo mío es la historia, así que yo estoy más en el pasado que en el presente. Pero, qué sé yo, te puedo rescatar, ya te digo, te lo rescato a Favaloro, que para mí no tiene comparación en muchos sentidos. Te lo rescato a Ilía, que era un tipo no solamente impoluto, sino un hombre pobre también, y podía haber tenido mucho dinero. Te lo rescato al doctor Maradona, ese que se pasó no sé cuántos años entre los indios y Formosa. Acá cuando salen buenos, salen muy buenos, no hay ninguna duda. Y yo no. Así que sí, el ADN también se compone de héroes y de heroínas. Porque ni hablemos de las mujeres, la Gerson, la primera, una de las pioneras de los jardines de infantes, es Yole Solesi de Bermúdez, una correntina. Tampoco la conocen, fuera de Corrientes. En esa época se llamaba kindergarten. Era toda gente que trabajaba a lo mejor 2 años sin cobrar el sueldo, porque es importante era hacer las cosas. Hay mucho orgullo de lo que podemos sentirnos orgullosos, ¿no? Decía, nada, siempre fue así, no siempre fue así. El que piensa así, el que espera, desespera, no, bueno, pero hemos tenido y tenemos, seguramente, yo no los conozco, no es lo mío eso, pero tenemos gente grandiosa, seguramente, que en este mismo momento está dándolo todo por el país. Sí, a ver, el caso de Favaloro me quedé pensando porque realmente mezquinarle a un hombre como él $1 millón y después para tirarlo anda a saber en qué, en lo que sea, es un disparate realmente. Pero lo que vos está bueno esto de rescatar la grandeza de los argentinos, ¿no? Bueno, hoy hablamos de Belgrano, hablamos de tantos otros. Qué linda la lista que hiciste de grandes argentinos. Qué lindo eso. Hay un libro de Columba, sí, que se llama El Congreso, que yo he visto. Columba era un tipo que se quedó huérfano y la madre le fue a pedir por favor a Pellegrini, que estaba en el Pellegrini, era un tipo muy sentimental. Sí. Dice que no había ni una sola viuda o huérfano que saliera con la mano vacía. Le pidió un trabajo para el hijo. Y él entró como taquígrafo. Después fue el gran dibujante de las caricaturas y demás. Y en el libro ese él cuenta, por ejemplo, cosas del socialista Mario Bravo, cosas del tipo que es un congresal al que lo acusan de tener un teléfono que pagaba la Cámara de Diputados. Ese mismo día renunció y se fue. El otro, el radical que lo acusaron de haberse hecho muebles en la penitenciaría, renunció. Demostró que era mentira y después siguió afuera, no se negó a volver. El Mitre, el hijo, Emilio Mitre, el hijo de Bartolomé Mitre, que se va de vacaciones a Europa. Cuando vuelve lo llaman de la tesorería y tiene que pagar los meses que no cobró, 6 meses, de sueldo de diputado. Y yo no trabajé, no me tiene que cobrar igual, no lo voy a cobrar. Yo no voy a cobrar un dinero que no trabajo
Entonces estableció un fondo para comprar anteojos y medicamentos para los pobres, que hasta, por lo menos hasta en la época que Columba publicó ese libro, sigue trabajando y produciendo los dividendos. La cantidad de tipos derechísimos que había de todos los partidos políticos. Moría uno, ¿no? Y el que le hacía el homenaje fúnebre era el principal opositor. Claro. Del otro lado se paraba. El Congreso argentino estaba visto como uno de los lugares, un modelo de lo que debía ser un poder legislativo. Después de las cosas que hemos visto, ¿no es cierto? Empezando por la pedrea ella que sin palabras, y las cosas que gente parada arriba de los bancos insultándose. Pero además el tema de que ponían de su bolsillo. A mí me gustaría saber, bueno, no sé, eso es algo que tenemos que recuperar. La idea de que el que está en un cargo público está ahí para servir, no para servirse. Sí, me parece que había que recuperar. Existía en aquella época esto que Alberti llama la virtud cívica, ¿no? O sea, en la clase política tenía que estar revestida de virtudes, de desinterés, de patriotismo, en fin, pero, de idoneidad en todo sentido, moral, intelectual. Porque, a ver, pensar que el máximo exponente de la oposición le hace el panegírico, la despedida, es algo muy noble, pero en realidad tendría que ser normal en un país. Digamos, cosas que hoy no se ven, ¿no? ¿Qué sé yo? Roca, la generación del 80 es una generación de masones. Sí. La famosa generación del 80 es una generación de masones. En la oposición estaba gente como Pedro Goyena, gente como José Manuel cura, Estrada. Pedro Goyena era cura. José Manuel Estrada, que era el... También católico, sí. Bueno, pero José Manuel Estrada lo echan de todos sus cargos y demás. Lo dejan fuera. Cuando él dice, haré de las astillas de las cátedras haremos bandera, que no me acuerdo cómo fue que habló, con la desesperación de además que tenía que mantener su familia y demás. Al poco tiempo lo designaron embajador en el Paraguay. Claro. Porque estaba enfermo y querían que muriera dignamente. Mira. O sea, podían pensar diferente, podían llegar a matarse, ¿no es cierto?, en la lucha política, pero a la hora de la verdad, había, o sea, eso es una cuestión de dignidad, inclusive. Claro. Hay gente que trata de demostrar que la Argentina siempre fue una porquería hasta que llegaron ellos. Yo no creo eso. Yo creo que hubo momentos de grandeza y de miseria en todas las épocas. Pero no quiero abrir juicio porque la historia para mí termina 50 años antes. O sea, la historia termina cuando empieza la vida de los que son actores. Pero no fue siempre la filantropía en la Argentina, entendida como el trabajar para otros y dar las cosas para otros, es una cosa común y corriente. Digamos, el orgullo. Uno lee, por ejemplo, a fines del siglo XIX, los extranjeros que vienen a Río de la Plata se asombran de cómo se ponen los argentinos cuando están arriba de un barco y sienten su himno, cómo se enloquecen todos, se echan las lágrimas y cantan a los gritos. Algo de eso, el ADN ahora es que nos pintamos la cara y cantamos el himno cuando hay un mundial de fútbol. Algo que sea... Sí. Pero, o sea, hay un famoso francés que hizo un atlas de la Confederación Argentina, la década del 50, 1854, por ahí, acá gobernaba Juan Foucault. Y el tipo escribe que él tenía que disfrazarse de gaucho para que no lo despreciaran, porque dice, el argentino era el tipo más soberbio y más despectivo con el extranjero que podía haber, porque claro, vos fíjate que las músicas que se tocaban, ¿cómo se llamaban? ¿Cuál es el título de las músicas? Triunfo. Y son músicas triunfales, además. No son músicas grosas de gente que está lamentando derrotas ni caídas. Claro. Los argentinos, aparte, eso lo dice Foucault en un libro que es una historia de los partidos políticos. Es un libro que circula en Corrientes, obviamente. Y él dice que
después de haber pasado a sable y lanza todos los campos de batalla de América del Sur, estaban convencidos que eran la sal de la tierra. Los argentinos estaban seguros de que no había nada que no pudieran llevarse por delante. Y es cierto eso. Y su sistema de valores era tan poderoso que los extranjeros, cuando uno lee, creo que es Berenguer Carizomo, que hace el prólogo de la edición de Allá lejos hace tiempo, Harry Way, el No Go, en inglés. Él dice, cuando el inglés de Cunningham Graham se vuelve a Inglaterra, le va mal. Y dice, era comprensible que le fuera mal porque para una mentalidad pampeana todo era diferente, empezando por el valor del dinero. El criollo era un tipo que le daba muy poca importancia claro, era una sociedad frugal, pero además para su frugalidad era rica, no le faltaba nada. Claro. Tenía lo que necesitaba. Los mendigos andaban a caballo. Venía un extranjero, no lo podía creer. Un pobre era una persona que tenía varios caballos, unas ovejas, tenía una tropillita. Pero era un pobre y la gente le daba la ropa. Era otro mundo, ese mundo desapareció, ¿no es cierto?, cuando llegó la gran inmigración, fue reemplazado por un esquema diferente. Yo tengo ahí en el archivo, hay una columna que fue hecha en los talleres Ballena. Los talleres Ballena son los de la famosa Semana Trágica. Eran las columnas de hierro que se utilizaban, se habían hecho populares en todos lados, y ¿qué pasa? Termina la Primera Guerra, en la industria argentina esa incipiente que habían montado, deja de funcionar, empiezan a echar gente, esa gente no tiene trabajo, y por supuesto se subleva, ahí se produce la famosa Semana Trágica esa, pero los argentinos no estaban acostumbrados a... Yo soy un producto de la inmigración también, mi apellido es un apellido italiano. Sí. Pero es notoria la diferencia que hay en los lugares a donde la inmigración llegó el maya, o sea, llegó el tano o el gallego, quien fuese con su familia, los lugares donde llegó el hombre solo. Como por ejemplo el caso de Corrientes. Se casó con una correntina y se acorrentinó. Los valores son otros, son diferentes. Yo siempre digo, hay tres formas de hacer las cosas, bien, mal y como la hacemos acá en Corrientes. Pero no es exactamente. Podrá parecer una cosa traída de los pelos, pero la cosmovisión yo no soy correntino, yo soy acorrentinado. Me casé con una correntina, mis hijos nacieron todos acá. Cuando yo estoy un tiempo en otro lado, en poco tiempo ya todos me dicen el correntino. Porque la forma que tengo de enfrentar los acontecimientos y de abrir juicios es la que se usa en Corrientes, es la que aprendí acá de vivir acá 40 y pico de años. No es exactamente la misma que tienen por ahí en Buenos Aires o en Rosario. Seguramente, sí, sí. ¿Y cómo es la forma? A ver, ¿cómo es la forma, cambiando de tema, ¿no? Porque estamos hablando del grano, sí. ¿Cómo es la forma de hacer ni bien ni mal, sino a la correntina? Te doy un ejemplo. Sí. Yo cuando quiero saber para dónde no tengo que ir, porque sí. va a haber demasiada gente, miro qué es lo que va a hacer mi mujer. ¿Qué? Miro lo que va a hacer mi mujer. Bueno. Si ella va a ir y dice, voy a ir a tal lado de tal forma que yo, ahí no voy, porque seguro que todo el mundo, todos los correntinos fueron a hacer lo mismo. Vos te reís cuando se inauguró el puente general, se llama General Belgrano. Sí. Cuando se inauguró el puente, ella, vamos a pasar el puente, ni loco, porque van a ir todos ustedes juntos. Y hecho, era una columna del lado de Corrientes de kilómetros de gente. Se fue a las 7 de la mañana, volvió a las 10 de la noche, nada más que para pasar el puente. Ese día además no se pagaba. Y por eso, autos que se recalentaron, mujeres que se descomponían. Quilombo. Bueno, esa es la forma correntina de ver las cosas. Es un ejemplo nomás, pero tiene una lógica propia. Y el que no entiende eso puede vivir acá 100 años que, bueno, me lo han dicho, mis cuñados me dijeron, vos nunca vas a entender, porque vos no naciste acá, a vos te falta eso. Por ejemplo, uno va y, ¿cómo puede ser que estos tipos son
de dos partidos políticos que son opositores a muerte, pero a la hora de lo visto se juntan. Y porque son parientes, porque él está casado con la hermana o con la tía del otro. Claro. Entonces vos por ahí tenés que proponen los radicales a un fulano determinado para juez. Y el que se para decir sí, porque este es un peronista. ¿Y por qué es pariente? Claro. O sea, esa cosa no se entiende en otro lado. Sí. Un amigo mío que lo pusieron en un cargo muy importante en una de las intervenciones del oficialismo acá en Corrientes, y empezó a echar gente. Yo le digo, pero vas a tener problemas. No, porque yo los que saco es la gente que no sirve, los que no producen. Digo, sí, te van a echar. Porque si no está casado con la hermana, con la prima, y tiene toda esa red es un sistema de asistencia social que es anterior a cualquier servicio de previsión social. No solamente lo echaron de ahí, sino que se tuvo que ir de la provincia. ¿Por qué le hicieron el boicot, como se decía antes? Sus mismos correligionarios, porque no estaba respetando las reglas de juego. O sea, este es un país de amigos, ¿sí? Los amigos son importantísimos, que solucionan un montón de problemas. Sí. Corrientes es una provincia de chamigos, es una cosa mucho más profunda. De chamigo. O sea, las amistades para toda la vida existen en Corrientes entre los que han hecho la escuela secundaria. Por ejemplo. Y después se siguen tirando unos a otros, se siguen... Pero es mis hijos. Lo vivo en casa. No me parece mal, al contrario, es un sistema de soporte social muy importante. Ir a ver a fulano porque él está yo estoy en la mala y él me va a poder. Y va y el otro tipo le da la mano porque estuvieron juntos. A lo mejor 4 o 5 años sentados banco con banco y hicieron las primeras barras juntos. No sé quién dijo que la única institución que funciona en la Argentina es la amistad. No sé. Genial, totalmente cierto. Estoy absoluto, y en Corrientes es mucho más profundo. El chamigo. Funciona mucho mejor. Porque vos tenés un amigo y además hay un concepto de lo que es la amistad que es bastante arraigado. O sea, vos te podés ir a pedir, ¿a quién le vas a pedir socorro si no te enseñas? Yo siempre digo, y esto lo digo refiriéndome específicamente a Corrientes, no tiene nada que ver con Belgrano. Los cajones tienen todos 6 manijas. Y yo soy el tipo que tiene 6 amigos que son capaces y que son dignos de agarrar cada una de las manijas. Y bueno, acá en Corrientes no es tan difícil conseguirlo. Si vos no tenés 6 amigos, te quedás muy mal. Y aparte acá lo que los españoles llaman la tertulia. Yo todos los miércoles tengo la tertulia, y los viernes tengo otra tertulia más que nos juntamos a comer, a arreglar el mundo. Yo ahora no puedo porque estoy haciendo, cambié mi esquema nutricional y entonces, por ejemplo, no puedo encajarle un buen vino con un bizcacho, pero whisky de por medio, esos encuentros son parte importantísima de la vida. O sea, lindo, vos podés renunciar a cualquier cosa, pero no vas a dejar de ir. Y aparte, si no van, los demás te recontra, no digo qué, pero te van a llenar el teléfono de mensajes para ver si te pasa algo. Y si no te pasa nada, venir porque sos un tal por cual y qué sé yo. Se llama tertulia, la tertulia. No, yo le llamo tertulia, que es el término español, pero es la junta. Sí. Y yo tengo 2 juntas. Una que es los miércoles y otra que suele ser los viernes. Sí. Y, por ejemplo, qué sé yo, se come a la canasta, cada uno paga lo suyo. Sí. Se hace, después que se terminó de comer, se saca la cuenta y se paga. Y te digo que es invalorar. El tiempo tiene otra dimensión acá. Es muy lindo eso. En el interior peor, a la gente se ríe cuando digo que en Goya las horas del reloj son de goma. Las agujas son de goma. Claro, porque vos te cuento... Las hojas... me lo tengo que acordar. Las agujas de reloj en Goya son de goma. Claro. Porque el tiempo, la hora no dura 60 minutos. Claro. Te cuento una anécdota. Un tipo conocido mío
y tenía un trabajo en aguas de Corrientes. Lo mandan a ver un problema que había con el agua, con las aguas corrientes en, ¿cómo se llama? En Colonia, ahí en el Liberá, en San Carlos. Sí. Perdón, Colonia Carlos Pellegrini. El tipo llega, lo recibe el intendente, ¿cómo le va? Muy serio, muy formal. Y por ahí se da vuelta y ve una caja. ¿Y eso qué? Dice, esa es mi máquina de escribir. Un acordeón era. Para. Vamos a agarrar así allá para una carnicería. Mandame un asado a la casa de fulano y avisarle que ya voy. Un asado de la Gran 7. Y como ahí había un motor que era el que daba la luz, Claro. Uno de los que estaban ahí en la parra esa, meta guitarra y cantar y vino y qué sé yo, era el que atendía el motor. Y por ahí se acabó la nafta y se paró el motor. Y aparece un chico que le dice doña fulana que vayan a cambiar el combustible del motor porque se cortó la luz. Ahora que terminemos, vamos a ir. O sea, tener el tiempo en cualquier momento como para darse el lujo. Uno se encuentra con un amigo en la calle, vamos a tomar un café. Ahora no, porque estamos todos, por este tema andamos todos que parecemos llaneros solitarios. Sí, sí. Pero uno se encuentra con, vamos a tomar un café y te vas a tomar un café y se fue la mañana. Y no es una mañana desperdiciada, porque eso hacia la calidad de vida. Hacia la calidad de vida, definitivamente. Y yo digo además que aparte de la calidad de vida hay una cosa que se llama cualidad. Porque vos podés utilizar, la calidad es que en la misma camisa que usa un asesino la usa un sacerdote. Sí, sí, sí. Pero la cualidad, la tela puede ser la misma, pero la cualidad de la camisa no, porque una la usa un hombre de Dios y la otra la usa un delincuente. Claro. Puede ser la misma tela, ningún problema. O sea, la cualidad de vida es una cosa que yo la refiero no a lo que tenés, inclusive, porque vos, por ejemplo, llega Semana Santa en Goya, todo el mundo se va a pescar. Sí. Todo el mundo se va a pescar. El que tiene plata con una lancha con un motor tamaño baño, sí. Y el que no tiene un mango con una canoa que lo cruza a la isla en el que va con un cajón de manzanas en el que lleva sus líneas para poder tirar. Sí. Y disfruta lo mismo y se come el mismo pescado cuando te agarra que el de la lancha. Y sí. Porque, como decía un amigo mío que ya falleció, que yo pescaba con él, que vos te vas a la isla, metés en una lata, tomás el vino en una lata, el vino del peor de Damacuana, y es como que tomaras un medio. No te caes mal, no te da acidez, no te da nada. Claro. Y el pescado lo metes en una olla de fierro, lo hervís en aceite y no te da gota, no te pasa nada. Eso porque la calidad de vida, la cualidad que tiene esa vida, porque la calidad es mala, vos capaz que fuiste, yo cruzaba en canoa, después me compré una canoa yo, pero igual sigue siendo canoa, ¿no es cierto? Sí. Con un motor de villa, y cruzaba, y no sé. ¿Qué del Yumpa ese? No, el Yumpa no. Sí, no era un Yumpa, era un Villa. O algo mejor. Es un Villa, lo tengo en casa todavía, tengo la hélice y todo. No desespero de que en algún momento pueda volver al río. Acá es mucho más difícil. Qué tontería, digo yo, Jorge, sacrificar o renunciar a esas cosas, ¿no? Por andar a saber qué. Porque uno dice, yo me encuentro con amigos en la calle y ya ir a tomar un café parece una pérdida de tiempo acá en Buenos Aires. Si, ¿cómo no? Tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Es decir, estamos equivocándonos, me parece a mí, en este tipo de elecciones. Yo tengo un hijo en Mercedes, ellos también se juntan los miércoles. Ajá. Y hay varios que tocan instrumentos, que son tipos que son grandes músicos. Vos llegás y están tocando y te saludan. Si nomás y siguen. Una vez que arrancaron, empezaron a tocar, todo tenés que hacer es darle combustible, porque pasan horas enteras tocando y todo el mundo disfrutando. No, yo las razones por las que, digamos, no lamento haber tenido que irme de Goya, pero fueron razones personales, vinculadas con situaciones emocionales, bueno, pero que la vida en Corrientes es infinitamente más maravillosa que la que pasan en Buenos Aires. No lo dudo. Sí. Yo para llegar a mi trabajo tardo 10 minutos. Yo 1 hora y media. No tengo que viajar 1 hora y media ni 2 horas. Sí, Cuando yo vivía en Palomar tardaba
una hora y media tomando, creo que era 165. Sí, sí, algunos. Era, tardaba para llegar a donde yo estudiaba, que era en el Colegio Mariano Moreno. Y otra hora y media a la vuelta. 3 horas por día de mi vida eran desperdiciadas arriba de un colectivo. Acá estoy en 10 minutos. Y aparte, la presión en el lugar de trabajo es diferente también, porque, digamos, la presión de la ciudad, comparado con Goya, o comparado con esa esquina, comparado con Salada, que son lugares que a mí me gustan mucho, es otro mundo. No tenés una... pero acá se vive muchísimo mejor de lo que viven ustedes. Estoy hablando no de... Buenos Aires tiene todo. Todo. Pero le falta, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo, que es la calidad de vida. La calidad de vida. ¿Pero qué es todo? ¿Qué es todo? Todo lo que vos puedas pagar. Bueno, pero si no tenés tiempo. Vos decís, Buenos Aires tiene teatro, tiene cine, pero no tenés tiempo ni al teatro ni al cine, o no tenés plata, o no tenés ganas porque estás muerto, o tenés que hacer 3 horas de cola en un estacionamiento. No. Pero bueno, esto del ADN, volviendo al tema nuestro, ¿no? Pero igualmente el tema era otro. Igual es muy interesante hablar con vos, Jorge. Yo te agradezco que, aparte, sos una persona libre. Digamos que tenés tu opinión acerca de las cosas, y eso se nota que sos un hombre libre, y por eso supongo que no te habrá ido bien quizá en algún lugar, y bueno, nada, si puede ser dentro de un tiempo, te vuelvo a llamar si tenés un ratito, dentro de un mes más o menos, y volvemos a hablar sobre... Sí, con mucho gusto. Que a mí me hacen preguntas para vos, me llegan al Facebook o a mi casilla de correo, y por ejemplo, me preguntan sobre la relación de Belgrano con Rivadavia. Y bueno, y un montón de temas que si sos tan amable, cada tanto te vuelvo a molestar. Sí, no hay ningún problema, al contrario, un placer Gracias, Jorge. Gracias a vos. Te mando un abrazo. Un abrazo para vos. Gracias, muy interesante, gracias.